Ok, buenas noches jóvenes, ¿cómo están? Estamos, este sería la segunda diapositiva con respecto al análisis bivariado. Ya habíamos hecho un antecedente de algunos elementos como lo que hemos llamado los puntos azules, que son las rectas, o perdón, las nubes, ¿no es cierto?, de dispersión o de esparcimiento. Y eso me da una tendencia para señalar cuál es lo que el modelo matemático que uno va a escoger, ¿no es cierto? En las que vamos a reducirnos en estas sesiones es a la lineal, ¿no? Y cuando son dos variables, en este caso la x en el eje horizontal y la y en el eje vertical, ¿no es cierto? Principalmente va a ser la lineal. Si son dos, ¿no es cierto? Además se construye una correlación que también va a ser correlación lineal, ¿ok? Entonces, habíamos visto este ejemplo, un segundo ejemplo, y ahora estamos en la idea del el aspecto que se llama ajuste de la función de regresión, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los procedimientos para analizar eso, ¿no es cierto? Que, como hemos visto también el día miércoles, prácticamente nos los facilita el Excel, ¿no es cierto? No necesitamos tener un paquete estadístico, sino básicamente con Excel es más que suficiente para una aproximación a lo que queremos, ¿no es cierto? Pero el procedimiento es, el primero, graficar el diagrama de dispersión, ¿no? Tal como lo hemos planteado en los ejemplos anteriores. Dos, definir la forma de la función de regresión, sea la recta, la parábola, la exponencial, etcétera, y que generosamente, repito, Excel nos los da más todavía, ¿no es cierto? Más conceptos. Y tres, determinar el valor numérico de los parámetros de la función elegida, que se obtienen a partir de las ecuaciones normales obtenidas por el método de los mínimos cuadrados, ¿no? Eso lo pueden entender con relativa facilidad porque ustedes han estudiado derivadas, ¿no es cierto? Y simplemente lo que hay que hacer es analizar un poco la optimización de una primera derivada, que es cuando la derivada se convierta en cero, ¿no es cierto? O sea, lo convertimos en cero. Ok, entonces, como va a ser todo lineal, entonces esta es la ecuación clave, ¿no es cierto? Esta es la curva pendiente punto de intersección con el eje Y. ¿De acuerdo? Buenas noches, joven Moisés, ¿cómo le va? Entonces, M y B vienen a ser los parámetros, ¿no? Vienen a ser los parámetros. ¿Cuándo es una ecuación en general, ¿no es cierto? Pero acá vamos a ir poco a poco, es un poco la construcción de la idea del método de los mínimos cuadrados. No vamos a hacer los cálculos, simplemente vamos a indicarles cómo se va construyendo este método y que significa que consiste en definir la función que tenga menos sesgo o desviación respecto a los valores observados x y y. Menos sesgo, ¿no es cierto? Recuerden que sesgo es cuando se desvía con respecto a un parámetro, a un estándar que uno quisiera trabajar, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son los parámetros para los datos observados o los datos reales, x como y, ¿no? Y se trata de un problema de minimización del error o desviación entre los valores observados o reales y sub i con los valores calculados o estimados y asterisco, y' o y estimado también se le llama, ¿de acuerdo? A partir de una función o línea de regresión. En este caso, recuerden que vamos a concentrarnos en una regresión lineal, ¿no es cierto? En una recta, en otras palabras. Entonces, el método de los mínimos cuadrados establece que la mejor curva posible es aquella que minimiza la suma de los cuadrados de las desviaciones entre los puntos dados y sub i, que son los datos reales, y los correspondientes a dicha curva y' o y asterisco, ¿no es cierto? Entonces, se define la recta regresión lineal simple, porque estamos hablando solamente de dos variables, x y. Entonces se le puede llamar y asterisco, y' y estimada. Recuerden que yo utilizo toda esta nomenclatura no para confundirlos, sino porque eso lo encontramos en diferentes libros, ¿no?, de estadística. Entonces, cuando ustedes vean el y asterisco, significa el y' o la y estimada. Como ustedes han estudiado el cálculo, me refiero a la derivada, este y' no se refiere a la derivada, ¿de acuerdo? Se refiere simplemente a que es una recta
estimada, una recta considerada, ¿no es cierto? Y los parámetros, para hacerlo más práctico, eso sí se generaliza en todos los libros de estadística, son A más B, X, ¿no es cierto? Entonces, la ecuación, ¿no?, que me están considerando para optimizar, se define como un phi, que es la sumatoria de todos los valores de I igual a 1 hasta n, de los y sub i menos y asterisco, elevado al cuadrado. Y sub i son todos los valores que corresponden a los datos observados o los datos reales, ¿no? Y y' son los datos de la ecuación, en este caso a más b, x, ¿cierto? Entonces ahí está definido. Y sub i es un valor observado o dato, ¿no?, que lo tenemos en la nube de puntos. Y' sub i es un valor calculado por la ecuación de regresión a más bx, ¿no? Y n es el número de datos observados en general, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazando y' por a más bx, lo reemplazamos en esta ecuación. Y la minimizar significa derivar respecto a cada uno de los parámetros a y b, y eso se llama derivadas parciales. Eso creo que todavía no lo trabajan, pero una derivada parcial es como se ha definido acá. Derivo en función de a, ¿no es cierto? O derivo en función de b. Me salen dos, ¿de acuerdo?, derivadas. Entonces se dice el mínimo de esa función que yo establezco, que es la diferencia de los estimados menos los reales de y. Entonces simplemente lo que hacemos es primero derivar, ¿no es cierto? La derivada comúnmente se escribe d, ¿no?, de la función con respecto a la variable, ¿no es cierto? Pero cuando es derivada parcial es el delta, ¿no? Este símbolo que está acá es delta de phi sobre delta de a. Debe ser igual a 0 y me sale ahí una ecuación, ¿no? Y por lo tanto, cuando es delta se llama derivada parcial de phi con respecto a, ¿no? Y la otra derivada también es derivada parcial de phi con respecto a b, ¿no? Si yo quiero optimizar, ¿no es cierto?, simplemente eso lo convierto en Buenas 0. noches, profesor. Joven, ¿cómo está? Buenas noches, Antonio. Entonces, la derivo esta ecuación, lo convierto en 0 y me sale esta expresión. Derivo con respecto a b y me sale esta expresión. Entonces me sale dos ecuaciones, ¿no es cierto? Entonces, ustedes simplifican estas dos ecuaciones y se le va a denominar ecuaciones normales para calcular a y b, ¿no? Entonces acá, ustedes, si gustan, comprueben que a sale este valor y b sale este valor, ¿no? Los datos de x, los datos de y, ¿no es cierto? Lo que queremos hacer es hallar los parámetros que se llaman a y b, ¿no es cierto? Y una forma muy sencilla de señalarlo es lo que acá estamos señalando, indicando como y estimado y', que es a más bx, recuerden, donde b tiene esa expresión ya simplificada y a tiene esta otra expresión simplificada, ¿no? El b, ¿qué cosa es? Es la sumatoria de los productos de la diferencia entre los valores de x y su media por y, los valores de y menos su media, ¿no? Entre, ¿no es cierto?, la sumatoria de la diferencia de x menos su media, pero al cuadrado, ¿sí? Ojo, ustedes deben recordar que lo que tengo acá en el numerador, x menos x raya, sobre x menos x raya al cuadrado, no se simplifican, ¿no es cierto? No se pueden simplificar, ¿ok? Entonces eso es parte de los conceptos que tenemos que entender de lo que se llama sumatorias, ¿no? Entonces, con estos datos yo puedo hallar b, y luego de hallar b puedo hallar a. A es igual solamente a la media de y menos b por la media de x, ¿sí? De todas las fórmulas, la anterior que hemos mostrado en la diapositiva anterior y esta de acá, me parece que esta es la más práctica para mí, ¿no es cierto? Claro, mucho más práctico, mucho más fácil es que simplemente se calcula mediante Excel, ¿no? Ahí solamente hacen clic y sale en la ecuación de la recta, que vamos a comprobarlo, ¿ya? Bien, entonces tenemos este ejemplo, ¿no es cierto?, que está resuelto en Excel, pero para explicarlo rápidamente, con los mismos datos anteriores, el primer dato, ahí tengo la variable x, la variable y, es indistinto para la demostración de este ejemplo la definición de la variable,
lo que me están pidiendo simplemente es calcular la recta regresión, ¿no? Entonces la recta regresión es la y estimada, que es, o y prima, es a más bx. Ya sabemos que b tiene esta fórmula, y a es esta fórmula, ¿cierto? Entonces acá, en el lado derecho, está lo que hemos avanzado, ¿no es cierto?, en algunos cálculos para hallar la covarianza, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? De todas maneras tenemos que hallar la media de x y la media de y, en este caso recuerden que sería 3 y 51. Y luego lo que ahora sí hacemos es la diferencia de x menos su medio, su media, perdón, la diferencia de y menos su media, ¿no? Fila por fila. Entonces habíamos señalado, ¿no es cierto? Creo que lo pongo de esta forma para que se vea un poco más grande, ¿no? Entonces es 2 menos 3 es menos 1, 50 menos 51 es menos 1. Y después nos piden, recuerden, B, me está pidiendo la sumatoria de del producto de estas diferencias. Ya tengo estas diferencias, ahora los multiplico. Menos 1 por menos 1, 1. Y ahora la siguiente columna que nos interesa agregar es x menos x raya, pero al cuadrado. Menos 1 al cuadrado, en este caso en la primera fila, es 1, ¿no? Y así sucesivamente vamos construyendo fila por fila, ¿ok? Si lo hacemos utilizando el procedimiento, digamos, semi-manual o manual, ¿no es cierto? Trabajando solamente con una calculadora, ¿ok? Entonces, observamos nuevamente B, la fórmula de B, el numerador ya lo tenemos acá, si sumamos todo ello, me sale 99, ¿no es cierto? Entonces, el numerador de B es 99. Luego sumamos la última columna, la diferencia de x menos su media al cuadrado, sumamos todo y me da 20. Entonces ese es B, aquí es igual, este 99 entre 20. 99 entre 20, está acá ya reemplazando valores, 4,95. ¿Ok? Si ya conozco B, conozco la media de X, conozco la media de Y, simplemente reemplazo en A. En A solamente la media de Y, 51. Ahí está 51. Menos B, B es 4,95. Por la media de X, que es 3, ¿no? Reemplazo en toda la fórmula, me sale 36,15. Recuerden, la recta regresión es A más BX. A vale 36,15 y B vale más 9,45, más 9,95 por X. Esa es la recta regresión. ¿Ok? Y acá, la recta regresión, estos son, primero hemos dibujado la nube de puntos, y ya sabemos cómo se obtiene esta recta. Y esta recta que está en puntos rojos es esta recta que está acá, la que hemos calculado, ¿sí? Pero curiosamente, ¿no es cierto? Perdón, el ejemplo me he salteado, ¿no? Este de aquí es, mil disculpas. O sea, este es el ejercicio donde y estimada me sale 36,15 más 4,95x y me he ido hasta el siguiente ejercicio, ¿no? Es esta, ¿no? Esto que está acá. Entonces ya tenemos los puntos, ¿no es cierto?, indicados. Esa es la recta que está en puntitos rojos, es esta recta estimada. Y hay un sesgo, ¿no es cierto?, porque los datos reales son los puntos azules o celestes, como puedan verlo, ¿no es cierto? Y la recta estimada o la recta regresión tocará algunos puntos, pero no a todas. Entonces siempre hay un sesgo, ¿no es cierto?, una diferencia. Un sesgo, también es lo mismo decir una pequeña desviación, ¿no? Entonces, pero es la mejor, ¿no? Es la mejor recta estimada, es esta que está acá. Y como ustedes ven acá, ¿no es cierto? Y 4,95, acá está 4,95, más 36,15, más 36,15. Entonces, ¿cómo hemos calculado eso? Utilizando solamente Excel, ¿ya? Ustedes recuerden también que esta recta estimación, ¿no? El coeficiente de X es la pendiente. Esa pendiente es positiva, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, la recta tiene esa tendencia, de menos a más, ¿ya? ¿Sí? Hasta ahí, esa es una idea que tienen que revisar, ¿no es cierto? O recordar en todo caso. Y acá, este es el ejercicio que está acá,
disculpen ustedes, ¿ya? Ahí está señalado, está calculado, ¿no es cierto? Y estamos utilizando, como ven, hemos utilizado Excel, ¿no? Para graficar la recta. Eso más o menos lo vimos ayer también, ¿no? Lo que nos faltó es lo siguiente. Lo elimino, ¿no es cierto? Estos son los puntos. Bueno, si quieren, eliminamos las cuadrículas para que no nos confundamos, ¿sí? Y ya me quedan solamente los puntos, ¿sí? Y después lo que hacemos es, ayer señalábamos que yo pongo el puntero del mouse, ¿no? Y me queda el punto, ¿no? Me acerco a un punto de ellos, 3,54. 3,54 es el que está acá, ¿no? Identifico con otro punto, 5,63, 5,63 está por acá, ¿no? O sea, directamente se construye por defecto, ¿no es cierto?, en el Excel, el gráfico de todos los pares X y Y. ¿Ok? Eso ya lo vimos ayer, perdón, el día miércoles, disculpen. Ahora lo que hago es con el clic derecho, ¿no es cierto?, en cualquier punto, ¿no? Clic derecho en cualquier punto. Me sale agregar línea de, agregar línea de tendencia, ¿no? Un segundo, está entrando la señorita Miriam, ya está. Regresamos acá, ¿no? Clic derecho, me sale, puedo agregar la etiqueta de datos también si quiero, ¿no? Pero en este caso me conviene agregar línea de tendencia, le llama Excel, o la traducción que has hecho en Excel, ¿no? Hago un clic, ¿no es cierto? Y aparece esta ventana y automáticamente ya aparece la recta, ¿no? ¿Sí? Yo no lo he calculado, simplemente lo he hecho directamente Excel. Excel internamente ya hace lo que acabamos de hacer. Paso a paso hemos calculado la media de X, la media de Y, la diferencia de X menos su media, etcétera, etcétera, ¿no? Y hemos encontrado los parámetros A y B. Y vale la pena hacerlo, ¿no es cierto? Pero Excel nos ayuda a hacer ya estas cosas, ¿no? Directamente. Como hemos señalado, por defecto pone la lineal, ¿no es cierto? Si quieren ponen las exponenciales de ustedes, pero bueno, en este caso me quedo con la lineal. Y, ¿no es cierto?, más abajo, a varios aspectos o cálculos que se puede dar. Pero nos vamos a concentrar, por ejemplo, acá hay señalar intersección. Claro, yo marco la tendencia, la intersección en el eje Y. No nos interesa para el estudio que estamos haciendo. Presentar ecuación en el gráfico, sí me interesa. Ahí sale automáticamente. ¿Sí? Ahí está. ¿No? Y si yo quiero, ¿no es cierto?, lo que hago es agrandarlo, ¿no es cierto? O sea, ya está, ¿no? O sea, lo que estoy haciendo es usar esto de acá, ¿no? Simplemente lo agrando para que puedan, pues, visualizarlo mejor. Ahí está la recta, ¿sí? Ahí está la recta, ¿ok? Recuerden, la recta que hemos sacado, justo lo acabo de borrar, es esta, ¿no? O sea, si vemos en la diapositiva, ahí está la ecuación de la recta, ¿no? Ahí está la ecuación de la recta y eso es lo que nosotros hemos estimado, ¿no? O sea, mejor dicho, esto es lo que hemos estimado, lo hemos calculado nosotros con la tabla de la diapositiva anterior y esto lo hemos hecho simplemente haciendo un clic, ¿no? O sea, haciendo la construcción del gráfico primero, ¿no? Que es la dispersión, y ya nos sale simplemente, como digo, con un clic, ya la ecuación, ¿no? Ya está calculada, ¿ok? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, nada más, de manera práctica, ¿no? Si quieren esto lo borran, nuevamente desaparece todo, ¿no es cierto? Y nuevamente quiero y aparece todo lo que uno quisiera, ¿no? Ya está. Nuevamente pongo presentación de la ecuación de la recta, ¿no es cierto? Y ahí está. ¿Ok? Por ahora es lo que nosotros queremos, ¿no? Por ahora es lo que nosotros queremos, nada más. O sea, lo que hemos hecho paso a paso, construyendo la tabla, es para que sepamos cómo se construye, ¿no? Pero usando
la ecuación de la Excel, mejor dicho, sale de manera inmediata, ¿sí? Sin ninguna dificultad. Ok. Podemos regresar, ¿no es cierto?, al siguiente ejemplo, ¿no es cierto?, que nuevamente estamos trabajándolo usando la tabla, ¿no es cierto?, construyendo cada columna, ¿no?, sabiendo cómo se calcula B y cómo se calcula A, ¿ok? Pero, a ver, por acá está. Ya no lo voy a repetir, espero que se haya entendido cómo se construye cada una de estas columnas. Y nuevamente, ¿no es cierto?, tenemos el ejemplo 4 que está ahí, ¿no? Ahí incluso están los procedimientos que yo he seguido. O sea, todos los cálculos los estoy haciendo con Excel, después lo copio y lo pego en la diapositiva, ¿no? Están estos datos. Me sale esta ecuación, que lo agrando para que se vea mejor. Y esto lo hemos encontrado utilizando el Excel, ¿no es cierto? Nuevamente. Si gustan lo borramos otra vez, ¿no? Para que se vea el procedimiento, ¿no? Hay una tendencia, ¿no es cierto?, que es de arriba hacia abajo, de más a menos, por lo tanto podemos decir que es una tendencia lineal, ¿no? Más o menos lineal. Entonces hago en cualquier punto, agrego la línea de tendencia, ¿no? Y aparece automáticamente, ¿ya? Convertirlo en color rojo, en color azul, color verde, eso ya depende de las habilidades de cada uno de ustedes, ¿no? Y vuelvo a repetir, el sesgo está, ¿no es cierto?, en que cada uno de esos puntos no coincide necesariamente con la recta. Alguno de esos coincide. Entonces, esa diferenciación, ¿no es cierto?, ese sesgo, ese nivel de dispersión que hay con respecto a los valores de en Y. ¿Ya? Ojo, nosotros estamos haciendo Y estimada, ¿no es cierto?, en función de calcular Y. Doy los datos de X y sale una aproximación. ¿Qué cosa quiero decirles? ¿No es cierto? Si yo a esta ecuación le reemplazo 30, por ejemplo, X igual a 30, no me va a salir 28, va a salir cerca de 28. ¿No? Si yo le reemplazo 50, no me va a salir 25, va a salir cerca de 25, ¿no? O sea, estos que están acá, los que están indicados en esta tabla, son los datos observados o los datos reales, como yo les llamo, ¿no es cierto? Y si yo lo reemplazo en la ecuación estimada, es eso, es una estimación, es una aproximación, no necesariamente son coincidentes, ¿no? Gráficamente lo mostramos, lo podemos exhibir. ¿Está bien? Ok, entonces hagamos esa prueba, ¿no es cierto? ¿Sí? Hagamos la prueba. ¿Sí? Podemos hacer eso. A ver, para X igual, voy a ponerle, supongamos, para el número X igual a 30, ¿no es cierto? X igual a 30. Nada más, o sea, para ver qué es lo que pasa. Lo reemplazo en esta ecuación. Entonces, Y se llama estimada, sería igual a cuánto, ¿no? ¿Qué reemplazo? Ya igual, directamente, ¿qué cosa reemplazo? El 39,01, le pongo 39,0181, ¿no? Que lo que hemos calculado nosotros. Ahí sale menos, recuerden que hay que respetar el signo menos, ¿no es cierto? 0,2861 por X. En este caso X es 30, ¿no es cierto? 30. Ya está. Ese es el Y estimado. Miren, cuando yo tengo el dato real, 30, ¿cuánto me sale Y? 28. Acá me sale 30,43. Por eso se llama estimada. Con el mismo valor de X, en este caso 30, este 28 es el valor real y este es el valor estimado, ¿no? Entonces podemos verlo acá también, ¿no es cierto? Cuando X es 30, 30 está por acá, ¿no es cierto? Los puntos de referencia no son exactamente los mismos, ¿no es cierto? Son bastante aproximados, ¿no? 30, 28, ahí está, ¿no? De repente, si coloco este punto que está por acá, ¿no es cierto?, que es bastante cercano, no lo puedo identificar, pero más o menos debe ser 25 también, ¿no es cierto? A ver, le pongo 25. 25, me sale 31.
Cuando es 25 sale 35, no es coincidente, ¿no es cierto? Este 25 es 32, este es 31,8. Siempre hay un margen, ¿no? Una diferenciación. Si le pongo, por ejemplo, el valor de 60, 60 debe ser 21. A ver, si le pongo 60, sale 21,85. ¿No? O sea, en general, todos estos puntos, los puntos reales, no coinciden con la y estimada, ¿no? Entonces, repito, esa diferenciación se llama sesgo, desviación, ¿de acuerdo? Y eso tómenlo en cuenta la palabra sesgo, que equivale a una desviación, ¿cierto? Ok. Hay otras cosas adicionales que vale la pena que ustedes también puedan ubicar, ¿no es cierto? Además del presentar la ecuación en el gráfico, que voy a señalarlo, ahí está, ¿no es cierto? Y vamos a agrandarlo, dicho sea de paso, para que se vea mejor, ¿no? Ahí está. ¿Hay alguna diferencia entre lo que yo he calculado, que está en el marco rojo, con esto que está calculado por Excel? Menos 0,2861, menos 0,2861, bestial, 4 decimales. Yo he puesto acá 39,0181, 4 decimales, y acá Excel me pone 3 decimales. Pero ¿hay alguna diferencia entre 39,0108 y 39,0181? Ninguna. Mínimo, ¿no es cierto? En el milésimo hay una diferencia de 1, ¿no? Entonces, ya para efectos prácticos, usted lo calculan por la tabla que ya les hemos señalado o lo calculan mediante el Excel, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, además de la ecuación, acá hay debajo del check de presentar ecuación del gráfico, que es lo que acabamos de presentar, también dice presentar el valor de R cuadrado en el gráfico, ¿ya? Como ese es un tema que vamos a verlo más adelantito, tomen en cuenta eso, ¿no? Sale de manera automática. Entonces, es sumamente práctico trabajar con Excel, ¿no? A estas alturas. ¿Bestial? Bien. Entonces, ahí tenemos el ejercicio 4. Y veamos, esto ya está el gráfico. Ya saben de dónde hemos sacado estos valores. El R cuadrado también acabo de señalarles. Pero lo vamos a dejar ahí indicado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué les decía yo? Les decía, el sesgo equivale a la desviación, ¿no es cierto? Y para no utilizar el mismo término de desviación estándar, cuando hemos visto los capítulos anteriores, acá se le llama error estándar de estimación o desviación estándar de regresión, ¿no? Cualquiera de esos términos o frases puede ser encontrado en cualquier libro de estadística, ¿no? ¿Y qué dice? Mide la dispersión alrededor de la recta regresión. O sea, repito acá, ¿no? Esta es la recta regresión y la dispersión está en función de esa recta. ¿De qué valores? De los valores de Y, ¿no? Sobre todo los valores de Y. Ok. Entonces, cumple las mismas propiedades que la desviación estándar. ¿Y por qué se llama estándar? Porque mide la dispersión alrededor de la media aritmética. En este caso, se llama desviación estándar de regresión. Pero algunos libros prefieren indicarlo como error estándar de estimación, ¿no? Y cuando yo tengo la ecuación Y' igual A más BX, esto es el error estándar de regresión, ¿no? Miren cómo está indicado Y de X, ¿no es cierto? Y está en función de Y, ¿no? La diferencia está, recuerden la fórmula de la desviación estándar, es muy parecida, salvo el denominador. En vez de n-1, acá tenemos n-2, ¿ya? Y existe otra recta de regresión en función de X, ¿ya? En función de X. X' igual P más QY, para no confundirme con A y B, sale una fórmula semejante, pero desde mi punto de vista es suficiente que ustedes encuentren la primera, ¿ya? La primera está en función de Y menos Y', y en la segunda fórmula, cuando es X estimado, está en función de X menos X estimado, obviamente. Pero si ustedes dan cuenta, la fórmula es la misma. Recordemos básicamente esta primera fórmula, ¿no? Esta primera, que es la que vamos a trabajar. Luego de eso, ¿no es cierto? Lo que nosotros tenemos es bueno, se les pide la recta regresión lineal, pero por ahora,
por factores de tiempo lo vamos a dejar ahí. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? No está difícil, ¿no es cierto? Entonces nos vamos a adelantar a una clase, ¿no?, que está indicada para la siguiente semana, que es el tercer tema, la tercera diapositiva sobre el análisis bivariado. Y acá ya entramos de lleno a lo que es el análisis de correlación. ¿Sí? El análisis de correlación. Vamos a analizar el coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación, ¿no? Ya les adelanto. El coeficiente de determinación es el R cuadrado que acabamos de ver, ¿no? Sus correspondientes interpretaciones y ver los modelos de regresión que prácticamente yo lo hemos señalado, ¿no es cierto? Ok. ¿Qué significa eso? Como decimos, se analiza ahora la correlación existente en dos variables, básicamente, un coeficiente que mide la relación entre ellas, ¿no? Ese coeficiente es lo que ahora reemplaza a la covarianza. Yo decía que la covarianza solamente es o positivo o negativo, mantiene las unidades, el producto de las unidades de las dos variables y salían valores, ¿no?, en grandes o pequeños, positivos o negativos, pero no era muy específico, ¿no es cierto? Entonces, ahora se reemplaza o se mejora, ¿no es cierto?, para determinar si es positivo, si una relación positiva entre las dos variables, una relación negativa entre las dos variables, es mejor utilizar el coeficiente que vamos a llamar coeficiente de correlación. Como solamente estamos trabajando lineal, dos variables, y que sea lineal, todo lo que vamos a definir ahora va a ser en función de que sea un coeficiente de correlación lineal. Pero como solamente estamos en lineal, voy a decir solamente coeficiente de correlación, ¿no? Y tácitamente estamos diciendo que es, entre paréntesis, coeficiente de correlación lineal, ¿no? Para no estar repitiendo cada rato la palabra lineal, voy a tratar de omitirlo en varias situaciones. Entonces decimos, según el tipo de datos se podrán calcular diversos coeficientes, ¿ok? Empezaremos con el coeficiente de correlación que se llama de momento del producto de Pearson, en otras palabras, para datos cuantitativos, ¿no? Entonces, diríamos que es el más complejo para hacer los cálculos. Entonces, para datos que no son cuantitativos, existen otros coeficientes de correlación, ¿no es cierto? Por ejemplo, en los ordinales se le llama el de Spearman, ¿no? Para datos más de tipo nominal, etcétera, hay gamma, lambda, alfa, ¿no es cierto? Y otras derivaciones de esos coeficientes de correlación, que básicamente es trabajarlo solo con las frecuencias, ¿no? Y sus cálculos van a ser un poco más sencillos. Entonces, yo asumo que si ustedes comprenden cómo construir el coeficiente de correlación de Pearson, o sea que es para datos cuantitativos, el resto de coeficientes de correlación van a ser más prácticos su cálculo, ¿no? Si tuviéramos más cursos de estadística, obviamente se puede hacer con más detenimiento, pero si conocen este tipo de correlación, repito, de Pearson, va a ser más práctico y muy fácil entender las otras, ¿no? Entonces, la fórmula en general de coeficiente de correlación es usando la covarianza y la división estándar de X y Y, ¿no? En la mayoría de los libros está R minúscula. En Excel utilizan la R mayúscula, ¿ya? Pero nosotros vamos a utilizar R minúscula de XY, que después vamos a superarlo, se supone que es de dos variables, entonces XY no va a ser necesario calcularlo, ¿ya? O indicarlo, mejor dicho. La interpretación es que es una medida numérica de la asociación lineal entre dos variables. Yo hablo de correlación de Pearson, es una asociación lineal, directamente, que toman valores extremos entre -1 y +1, ¿ya? Los valores cercanos a 1 indican una fuerte relación lineal positiva y los cercanos a -1 una fuerte relación lineal negativa, ¿no es cierto? Los valores cercanos a 0 indican falta de relación lineal, ¿no? Acá, por ser una presentación por escrita, les pongo la palabra lineal cada rato. Pero en los próximos eventos o ejemplos diré solamente una fuerte correlación, una débil correlación, y entre paréntesis debe entenderse que estoy hablando de la lineal, ¿ok? En otras palabras, si ustedes, ¿no es cierto?, encuentran un coeficiente de correlación
que le sale 1,5, están mal ustedes. No, profesor, el tipo de datos, no. Datos muy grandes, muy pequeños, o decimales y cosas por el estilo, igual, la correlación le sale entre -1 y +1. No va a salir, ¿no es cierto?, muy grande o más allá de 1. Repito, le sale 1,1, también está mal. ¿Sí? No puede ser más que 1. Tampoco le puede salir, por ejemplo, -1,3 o -1,3 o -2. No. El menor valor es -1 nada más. ¿De acuerdo? Y si le sale esos resultados es porque se han equivocado en algunos cálculos. ¿Ya? Eso ténganlo por seguro. ¿Ok? Pero la forma más práctica de Pearson, ¿no es cierto?, es este cálculo. ¿Por qué? Porque hemos hecho cálculos parecidos a estos, ¿no? Este numerador nos parece conocido, ¿no? Para hallar el parámetro B. El denominador, ¿no? Ahora lo digo, es el numerador de la desviación estándar de X. Y este denominador, ¿no? Y menos y' igual al cuadrado es el numerador de la desviación estándar de Y. ¿No? Entonces, por eso prefiero utilizar esta fórmula. ¿No? Y R, como hemos dicho, está entre -1 y +1. No es ni más pequeño ni más grande que -1 y 1. ¿No? Entonces, esta gráfica solamente lo utilizo de referencia para que vean la aproximación a 1, la aproximación a -1. ¿Ok? Nada más. Muy bien, entonces hagamos un pequeño ejemplo, ¿no es cierto? Eso acá lo podríamos borrar por un momento, ¿no? Porque los datos son estos, ¿no? Entonces, lo que yo estoy tratando de interpretar es, si yo quiero hallar los parámetros A y B de la regresión, ahí están, la primera columna, la segunda columna, la tercera columna. Pero para hallar el coeficiente de correlación necesito esta diferencia de X y su media, pero lo igual al cuadrado, ya está lo igual al cuadrado, ¿no? También necesito para hallar el R, ¿no es cierto?, este Y menos Y media al cuadrado. Entonces ya tengo la diferencia Y menos su media, lo elevo al cuadrado, ahí está, ¿no? Sumo verticalmente el producto de las diferencias, ¿no? La diferencia al cuadrado, ¿no?, de X. La diferencia al cuadrado de Y, ¿no? Acá está. Entonces ya tengo 99, lo pongo 99 en el numerador, pues, ahí está, ¿sí? Lo pongo 99 en el numerador. 20, ¿no es cierto? Es la raíz cuadrada de 20. Ahí está. La diferencia de los Y, 566, la raíz cuadrada de 566. Ya dependerá de la habilidad de ustedes, ¿no es cierto?, cómo hacen los cálculos. Al final me sale 0,9305. Como saben, 0,9305 está muy cerca a 1. El 0,9 significa que es muy fuerte. Existe una correlación muy fuerte. ¿Sí? Y ya ustedes imaginen, ¿cómo es la recta? De menos a más, ¿no es cierto? El R coincide, no es el mismo valor que la pendiente, ¿eh? Pero coincide, ¿no es cierto?, con el signo, con la orientación que tiene la recta regresión. ¿Ok? Eso también lo pueden calcular ustedes, creo que mejor lo hacemos ahorita, porque este es el... tengo un problema con mi mouse, ¿no? Ya está viejito el mouse. ¿No? Recuerden esto de acá, vamos a cruzarlo con esto de acá, ¿sí? Pero son los datos, ahí está, ¿no es cierto? En el Excel para poderlo graficar, ¿no es cierto? Ahí está la ecuación de la recta. Y yo le decía, ¿no es cierto?, de que yo necesito eso que está ahí, ¿no? Eso que está ahí, está la recta, ¿no es cierto? ¿Sí? Hemos hecho toda esta tabla para hallar R. Ahora miren, ¿no? Entonces yo pongo presentar el valor de R cuadrado en el gráfico. Clic. Hago un check. ¿Dónde estás?
Bueno, vamos a hacerlo otra vez todo para, ¿no? La línea de tendencia, está el gráfico, y bueno, ahí está. Me salieron lo que pasa es que sale juntos, ¿no? Y lo agrandamos. ¿Sí? Ya, ahí está. Para que se vea mejor, ¿no? ¿Sí? Se ve mejor. Y en la misma recta, ¿no es cierto? Y R, pero acá es R cuadrado, ¿no es cierto? R, eso se llama coeficiente de determinación. Vamos a llamarlo después así, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto me sale? 0,8658. ¿Sí? Ok, entonces, ¿cuál es el coeficiente de correlación? En este caso ya sé que es R, ¿no es cierto? Es R, ¿no? Es R, ya está, ¿no? Entonces, si este es R cuadrado, R, ¿qué será? Su raíz cuadrada, ¿no es cierto? Entonces, muy bien, su raíz cuadrada, pues de esto al 94, ¿no es cierto? 0,5, su raíz cuadrada. ¿Sí? Me sale 0,93, etcétera, etcétera. Ok. Y disminuyo la cantidad de 4 decimales, ¿no es cierto? 4 decimales. Ya está. Este que está acá, este valor que está acá, calculado por mediante toda esta tabla engorrosa, miren, ¿cuántos nos hemos demorado en calcular el coeficiente de correlación acá? ¿Cuánto nos hemos demorado? Nada, ¿no es cierto? Algo muy pequeñito, ¿no? Ya está. Ahí está. 0,9305, igual que este. ¿No? Entonces, ustedes escogen, lo hacen mediante la tabla, ¿no es cierto? O lo hacen utilizando Excel. ¿Ok? Miren que para usar Excel y esta tabla, yo tengo las columnas verticales. ¿Ya? O sea, tengo datos así. Una columna de X y una columna de Y. Y tiene que construirse los pares. ¿Ya? Ese es el detalle para calcular. Mediante este esquema gráfico, esta tabla, mejor dicho, o Excel. ¿Ya? De hecho, Excel es mucho más práctico si yo tengo este tipo de datos, ¿no es cierto? ¿Sí? De esa forma los datos. Claro, hay funciones o macros que pueden hacer ustedes en Excel para hacerlo de otra manera, ¿no es cierto? Pero estamos enseñando lo más importante. ¿Eh? ¿Preguntas hasta acá? El número 2 también está allí, ¿no es cierto? El número 2 yo lo tengo por acá, ¿sí? Es este que está acá, ¿no? No lo tengo acá. 1 y 3 me dice. Acá lo tengo, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Resuelto. Lo que no tengo es el gráfico, ¿no es cierto? Pero podemos hacer el gráfico, ¿no? Ustedes ponen, sombrean control, lo sombreo acá, ¿no es cierto? Y después insertar gráficos, ahí me sale, ¿no? Ese es el gráfico que quiero. Ok, y ya está, ¿no? ¿Sí? Este es el gráfico que me interesa. ¿Sí? Ahí está. Quiero comprobar si me sale este valor, ¿no es cierto? O sea, muy bien, entonces lo que hago es la recta regresión, ¿no es cierto? Bueno, por costumbre, si quieren no pongo la ecuación, pero ya lo puse y ahí está, ¿no? Ahí sale, ¿no? Y esos son
Esta es la recta, ¿no es cierto?, de regresión. Obviamente es de menos a más, por eso la X, el coeficiente X sale positivo. Pero en este caso lo que yo quiero es el detalle del el coeficiente de terminación, ¿no?, que es el que de determinación, ¿no es cierto?, sale 0,8867. ¿Ok? ¿Cuál es el coeficiente de correlación? ¿No? Que ya sabemos que es R, ¿no es cierto? ¿Sí? Será solamente la raíz cuadrada de este valor. Entonces, bueno, probemos, ¿no es cierto? Es esto que está ahí, el al 94, 0,5, ¿no es cierto? Es la raíz cuadrada. 0,94, ahí lo voy a dejar con todos sus decimales, que me sale por defecto en Excel, 0,9416, ¿no? Porque yo he trabajado solo con el mínimo de decimales, acá me salen todos, ¿no es cierto? He trabajado con 4 decimales, acá Excel sale con, usa todos los decimales que pueda, ¿no es cierto? Pero si yo empiezo a reducirlo a 4 decimales, igual me sale 0,9416, ¿no? 0,9416. ¿Ok? Entonces ya tienen ustedes las condiciones para trabajarlo por la tabla o por el correspondiente gráfico de Excel. ¿No? ¿Qué es más práctico para ustedes? Presumo que es esto que está acá. ¿No? Pero vale la pena que sepan cómo se va construyendo paso a paso. ¿No? Bien. Recién ahí aparece el concepto coeficiente de determinación, ¿no?, que es una medida de bondad de ajuste para una ecuación de regresión. Por eso aparece junto a esto de acá. Se calcula elevando al cuadrado el coeficiente de correlación. Sí, pues lo elevan al cuadrado. Excel le llama R cuadrado. ¿Ya? Y esto de acá, más o menos para que tengan la idea, nosotros hemos hallado este coeficiente de correlación, estoy revisando el primer ejemplo, de la tabla, ¿no es cierto?, o mejor dicho, de R cuadrado y la tabla del ejemplo. Pero también por Excel, ¿no?, puedo hallar el coeficiente de correlación de otra manera. ¿Ya? A ver, igual. Hay dos maneras de hacerlo sin usar la tabla, sino solamente las funciones de Excel. ¿Ya? Ponen Pearson. Ahí, ponen Pearson. ¿No? Y me sale, ¿no es cierto?, dos matrices. ¿No? La primera matriz es esta que está acá. Eso de ahí. Punto y coma. Y la segunda matriz es la que está acá. ¿No? Cierro paréntesis. Ahí está. Sale igualito, ¿no? Ya. Eso es usando la función Pearson. ¿Ya? Ahora, yo no sé por qué Excel tiene otra función, que es el, así le llaman, coeficiente de correlación. ¿Ya? Entonces acá, para que lo vean ustedes, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que pueden hacer? Es, ahí aparece coeficiente de correlación. ¿Ya? Hago el clic, igualito sale. Me piden la matriz 1, ¿no?, punto y coma, y también me piden la matriz de Y. ¿No? Cierro. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. No hay ninguna diferencia. Son los dos valores exactos. Pero yo no sé por qué, por lo tanto, Excel utiliza estas dos funciones, ¿no? La de Pearson y la de coeficiente de correlación. Y además tenemos la gráfica, ¿no? ¿Cuál de las tres? En todo caso, hay 4 formas, ¿no? Usando la tabla, usando este gráfico de Excel o usando las funciones de Pearson o la función de coeficiente de correlación de Excel para hallar lo mismo, el coeficiente de correlación. Entonces, vuelvo a repetir, eso ya depende de ustedes cuál es el que les podría interesar, ¿no es cierto?, para poder trabajar. ¿Ok? Bien. Para terminar este tema, ¿no?, ahí están los ejemplos que hemos señalado.
Ya lo hemos calculado por Excel, entonces ya no es necesario trabajarlo. Y tenemos esto que está acá. Hemos dicho que el coeficiente de terminación es R cuadrado, ¿no es cierto? Ya está, por si acaso. Vamos a dibujar la función, ¿ya? Ustedes saben que esto de acá es para dibujar nada más, ¿no es cierto? Es la R igual al cuadrado, ¿ya? Para que no nos confundamos. Uy, cancho. Voy a tener que cambiarlo en mi mouse, ¿ya? Ya está. El coeficiente de correlación es el R cuadrado, ¿ya? El de correlación es R, ¿ok? Ya hemos visto cómo se define. Es el coeficiente de correlación R elevado al cuadrado, o sea, el R cuadrado, nada más, ¿no? Pero como nos gusta complicarles la vida a ustedes, ¿no es cierto? Hay otra manera de calcularlo, ¿no? Otra manera de calcularlo, ¿ya? Y para ello, primero tenemos que definir, ¿no? Diríamos 4 conceptos, tres fórmulas, ¿no es cierto? La suma de cuadrados debido al error, SSE, eso son las iniciales en inglés, ¿no? Para que se vea mejor, ¿sí? Y la fórmula es, el SSE es la suma de cuadrados debido al error, es, ¿no es cierto?, la sumatoria de los y, todos los valores de y, menos los valores de la y estimada, al cuadrado. Entonces son la suma de los cuadrados debido al error. Luego existe la suma de cuadrados del total, ¿no? SST. Es los valores de y reales observados menos su media, la media correspondiente al cuadrado. Y luego la suma de cuadrados debido a la regresión es, ¿no es cierto?, los valores estimados que se encuentran mediante la recta regresión menos la media de y, por supuesto, al cuadrado. ¿Y qué encontramos? Que existe una relación entre la suma de los cuadrados del total, que es igual a la suma de los cuadrados debido al error, más la suma de los cuadrados debido a la regresión. Y, curiosidad, el coeficiente de determinación, que es el R cuadrado, sale mediante esta fórmula también. ¿Qué cosa es el SSR? La suma de cuadrados debido al error, ¿no? En el numerador. Y en el denominador es ST. ¿Qué cosa es? Suma de cuadrados del total. ¿Ok? Entonces también ese es otro procedimiento para poder calcular el R cuadrado, ¿no? Entonces tenemos ahí un ejemplo, y debido a que ya estamos con el tiempo, son las 8:48. Si les parece, hacemos un pequeño break, ¿no? Y ya tienen ustedes un ejemplo para que lo puedan trabajar. ¿Les parece, jóvenes? Ok. ¿Cuánto tiempo regresamos en? Digan ustedes, ¿cuánto tiempo regresamos? $15 minutos, ¿ok? Entonces estamos más o menos a 9:05, ¿ok? ¿Dónde estás? Pausa. Voy a poner pausa, ¿ok? Estamos en pausa. A compartir la pantalla, nomás está en pausa. Pausa de la grabación. Reanudar grabación. Gracias, señorita Miriam. Hemos perdido algunos ejercicios, pero ya. Bueno, estamos revisando estos ejercicios para no solamente el resultado, que es lo más importante en R, ¿no es cierto?, sino el entender, ¿no es cierto?, cómo se procede a estos datos y por qué la importancia que se tiene, ¿no? Que son trabajos que hacen en este caso, por ejemplo, un grupo de empresarios, los empresarios, para después acercarse a su cliente, ¿no?
Y como le estaba señalando, ahora es sumamente importante de que el empresario o el que vende algún producto o servicio no solamente lo vende y dice gracias y hasta luego, no. Quiere saber cómo le llaman la fidelidad del cliente, ¿no? Entonces, conversan con ellos. Correos, WhatsApp, ¿no es cierto? Propagandas, etcétera, ¿no? ¿Para qué? Para conservar al cliente. Y como he señalado, el cliente satisfecho es el mejor promotor, que mejor le va a promover sus productos, ¿no es cierto? Porque un cliente que no está satisfecho de repente hace toda la campaña en contra, ¿no? Entonces son estrategias de marketing que ahora se da en todos los campos, en todo tipo de productos y de ventas, porque cada vez, como se dice, como decíamos antes, la calle es dura y la competencia es fuerte, ¿no es cierto? Por si acaso. Ok, esto es con respecto a este ejercicio 3, que es mesa de posición de comprar un equipo para hacer ejercicios en su casa y las horas de ejercicios que se ha medido la semana anterior, ¿no? Un cuarto ejercicio. A ver. Un poco para hacer un resumen. En el primer caso vimos una correlación regular, ¿no es cierto? De 0,6, ¿no? Positiva de 0,6, ¿no? Después acá hicimos un ejemplo de también, ¿no es cierto? Positiva, pero muy débil. 0,3 es bastante débil, ¿no es cierto? Acá estamos viendo una correlación negativa, ¿no es cierto? Pero fuerte. ¿no? Correlación fuerte, pero inversa, ¿no? Esto habría que agregarlo, es inversa. ¿No es cierto? Que equivale, entre paréntesis, a negativa. ¿Sí? Negativa. ¿Ok? Y ahora tenemos un cuarto ejemplo, que ya es un poco más de mejor interpretación, o más fina interpretación. Si ustedes recuerdan el enunciado, ustedes lo tienen en la práctica, el enunciado, son las personas ausentes en digamos, un centro educativo y el grado, la temperatura en grados centígrados, ¿no? Entonces, un día tal donde hubo 10 grados centígrados de temperatura, faltaron 8. En otro día que había 20 grados de temperatura, faltaron 7, ¿no? Otro día que tenía 25 grados, faltaron 5, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Hay 10 datos, ¿ok? Entonces, hemos definido ausentes, personas ausentes, si la temperatura en grados centígrados, ¿no? Entonces lo hemos graficado y acá está el gráfico, ¿no? Acá es un problema, ¿no es cierto? Ojo, nosotros estamos estudiando R. R es el coeficiente de correlación lineal, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa, ¿no es cierto? Si es que yo le aplico, ¿no es cierto? Agregar la línea de tendencia. ¿Qué me sale? Ahí está. Sí sale, por defecto sale la lineal. Pero miren, ¿no? O sea, es como si fuera una línea secante a esa figura. La figura de los puntos azules, ¿qué les hace recordar esa figurita? ¿Qué les hace recordar esa figurita? A ver, a una parábola, ¿no es cierto? Es como si fuera una secante, nada más, una recta secante, ¿no? Y si yo le pongo, ¿no es cierto? Estoy en la lineal, ¿eh? Yo quiero conocer la ecuación del gráfico, me sale porque es lineal, ¿no? Porque es lineal. Pero además, el R cuadrado. Miren, R cuadrado me sale 0,0052. ¿Ya? ¿Esto qué significa? Que si el coeficiente de correlación, ¿no? R, ¿cuánto será? ¿No? Es lo que hemos visto, ¿no es cierto? Es ese valor
y les traemos la raíz cuadrada, ¿no es cierto? Es igual a 0,12052, ¿no? Al 94 a la raíz cuadrada, 0,5, ¿no? 0,07, o sea, esto es aproximadamente 0,1, ¿no? Si yo lo redondeo, ¿no? Bueno, lo puedo redondear ahí mismo, solo que quiero ponerlo en otra casilla para que se vea que le he redondeado 0,1. ¿El 0,1 está más cerca al 1 o al 0? Está más cerca al 0, casi, ¿no? Es 0, casi es 0, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que prácticamente no es débil, sino prácticamente no existe, ¿no es cierto? No existe correlación. ¿Sí? No existe una correlación. ¿Qué hemos dicho? Cuando yo hablo de correlación acá, estoy hablando de la correlación lineal, ¿no? Estoy hablando de la correlación lineal, ¿ya? No existe, prácticamente no existe, ¿ya? O sea, incluso así fuera, me hubiera salido 0,2, yo diría también casi no existe, ¿no? Súper débil, muy débil, ¿no? Muy debilísima, digamos, ¿no? Ok. Pero ojo, ¿qué pasa en la lineal? Si pongo la exponencial, tampoco, miren, ¿no? La logarítmica, tampoco. La polinomial, caracho, ¿no? Y miren, es 2, ¿no es cierto? Este es 2. La polinómica de orden 2 es de segundo grado, es un polinomio de segundo grado. ¿Y el polinomio de segundo grado qué cosa es? Una parábola. Se aproxima una parábola. Pero cuando yo digo que no existe correlación, ¿qué estoy diciendo? Entonces vamos a aclarar en nuestro lineal, ¿no? Para que no tengan ninguna duda, ¿ya? A eso me estoy refiriendo, ¿no? O sea, estos casos no lo vamos a estudiar. Miren lo que aparece acá, ¿no? ¿Qué ecuación aparece ahí? A ver, ya lo ven, ¿no? ¿Qué ecuación aparece ahí? La ecuación de una parábola, ¿no? Entonces, cuando es una recta, a más bx, los parámetros de esa recta regresión es a y b, dos nada más, ¿no es cierto? Pero si yo quisiera hacer un análisis de una parábola, acá ¿cuántos parámetros hay? El coeficiente de x cuadrado, el coeficiente x y el término independiente. Tendrían 3 parámetros, ¿ya? Ahora, sí existe ese tipo de estudios, pero eso no lo vamos a hacer ahora, ¿no? Estamos concentrados solamente en el lineal, ¿de acuerdo? Porque acá tendría que hacerse otros, digamos, modelos para analizar, y en el caso específico, de la parábola, ¿no? En el mundo de las ciencias naturales, no sé si ustedes van a estudiar, supongo que sí, dispositivos electrónicos, si es que ya no lo han estudiado, por ejemplo, el comportamiento de la curva voltaje-corriente de un diodo, ¿no es cierto? ¿Cómo es? ¿Alguien recuerda cómo es? Me refiero al modelo matemático, ¿eh? ¿Han llevado esos cursos? No. Es un exponencial, ¿no? Pero después se linealiza, ¿no? Porque lo que uno quiere es que trabaje linealmente el diodo, que amplifique, ¿no? Vuelvo a repetirles, vuelvo a preguntarles, ¿les han enseñado eso para no estar hablando más detalles sobre eso, sobre ese tema? ¿Han llevado curso de dispositivos electrónicos? ¿Sí? ¿Del diodo? Bacán. Entonces ya saben. ¿No es cierto? Lo que interesa en un dispositivo electrónico es que, en el caso ya no del diodo, sino de un transistor, que es la composición de diodos, ¿no es cierto? Es de que amplifique. Es una de las funciones del transistor. Y la segunda función del transistor es, cuando se aplica el corte y la saturación, es que se funcione como un switch, ¿no? Tiene esa doble función. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En estos casos, tanto el diodo como el transistor se linealiza, ¿no? Porque solamente lo que quieren es
cuánto deja pasar y cuánto no deja pasar, corte y saturación. O sea, qué valores, más o menos, aproximadamente qué valores, ¿no? Cuando amplifica, solamente quieren ver la parte lineal de esa amplificación, ¿no? Porque si una señal muy pequeña, ustedes quieren que salga la misma señal pero amplificada, ¿no es cierto? Una señal pequeña, una señal más grande. Y tiene que ser lineal, porque si es no lineal, resulta que lo que sale en la onda de salida no sale pues lineal, ¿no? Entonces, en general, de lo que yo recuerdo, las aplicaciones de estos modelamientos siempre se linealizan. Incluso hay un tema específico en matemática, que supongo lo han tratado, que es linealizar las cosas. Esa es la linealización, ¿no? Por eso, para estudios más adelante, más complejos, se estudia, pues, en este caso, ya no la lineal, sino otros modelos, ¿no? En este caso, el modelo que se está trabajando es la polinómica, ¿no? Y aquí hay más criterios, como es, por ejemplo, la media móvil, que ya es un tema más específico, que es para otro curso de estadística. ¿Ok? Bien. Pero en este caso, para nosotros, para resumir, concluimos que no existe correlación y nos estoy refiriendo a la lineal, ¿no? ¿Sí? Este es solamente a modo de ejemplo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bien, seguimos entonces, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Avisos y compra. Si no me equivoco, ustedes por favor revisen la práctica. En avisos y compras, ¿qué es lo que ocurre? Es parte también de una promoción de vender, creo, colas, ¿no? Latas o botellas. Finalmente puede ser latas o envases descartables o de vidrio, ¿no es cierto? Y lo interesante es que, vuelvo a repetir, que hacen los empresarios en campañas publicitarias. Pero acá es el número de avisos, ¿no? Entonces entrevistan a los consumidores, que generalmente son jóvenes, ¿no? ¿Cuántas veces, en la última semana, cuántas veces vio un aviso, ¿no? ¿Y cuántas veces ha comprado? 11 veces, ¿no? O consumió o compró. Vio 7 veces y tomó 18, ¿no? Durante una semana. Vio 4 avisos, consumió 9, ¿no? Vio 2 avisos, consumió 4. No vio ni un aviso, pero ya está adicto, fiel a la producto ya. No sé si a ustedes les pasa, ¿no? Tienen sed, ¿no? Y quieren comprar un refresco, y a ustedes les gusta la Coca-Cola. Nada más que la Coca-Cola. Entonces dicen, ¿tiene Coca-Cola? No, pero tengo Coca-Cola. ¿Tengo cola real? No, no, gracias. Quiero Coca-Cola, nada más. Y se van a otra tienda y buscan otra, sí, Coca-Cola. Entonces son fieles ya, ¿no? Fidelizar el producto se llama eso, ¿no es cierto? Para que en cualquier condición siempre consuman lo que les gusta, ¿no? Bueno, adicción también puede, ¿no? Un vicio que tiene. Entonces, a pesar que no vio ni una propaganda la semana pasada, igual consume, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, ya hemos visto que la tabla podemos trabajarlo y sale de esta manera, ¿no es cierto? Ahí de menos a más significa que hay una correlación positiva, ¿no? Entonces, para no copiar otra vez todo, vamos a hacer esto de acá. Un copy y pega para ver el resultado. En este caso el DR sale de 0,6186, ¿no es cierto? 0,6186 y sale con 0,78, ¿no es cierto? Resumidas cuentas es 0,8. Y por la forma del gráfico es positiva, ¿no es cierto? Es positiva. El R es positivo. Y diríamos que es fuerte, ¿no? Pero yo diría que tiende a fuerte, ¿no? Porque el otro fue 0,8, este es 0,8, pero realmente 0,78, ¿no? Solo que lo estamos redondeando a 2 decimales, ¿no es cierto?
Y si esto lo voy a copiar acá, ¿no? Y si lo voy redondeando a, digamos, a 3 decimales, 0,787, 2 decimales, 0,779. Cerca 8, no es 8. Entonces yo he dicho, para mí el 8 es fuerte. El que no está 8 pero está cerca, tenderá pues a ser fuerte. ¿No? Como repito, esa es una apreciación que ya lo podemos interpretar. Algunos dirán no es fuerte y ya está, suficiente. ¿No? De repente al 0,8 le llaman muy fuerte y al 0,79 le dirán fuerte, ¿no? Por ejemplo. ¿ya? ¿Y eso qué significa? Claro, de que a mayor aviso publicitario la gente consume más, ¿no? Y como ejemplo yo se los digo, aunque yo no consumo, generalmente yo no como en la calle, salvo ocasiones especiales, pero cuando salíamos todos los días, hace ya un par de años, y quizás algo más, para ir a la universidad yo iba a veces por la avenida Fosse, recuerdo todavía el lugar, ¿no? Y había un tremendo cartel de un rico tallerín verde, ¿no? Montado con su bistec, qué rica comida, con su Inca Kola, ¿no es cierto? Bueno, la verdad es que la Inca Kola no me provocaba ese almuerzo, ¿no? Mira, estoy hablando y se me está haciendo agua a la boca, ¿ya? Supongo que algunos de ustedes le hablan de alguna comida y les provoca, ¿no es cierto? Les abre el apetito. Si lo miran, mejor todavía, ¿no? ¿No les pasa eso a ustedes? A mí me pasa eso, ¿no es cierto? Es normal, ¿no es cierto? En la comida. Entonces, por eso es muy fuerte las campañas publicitarias. Le ponen ahí un cartel, miran eso, hoy día me toca comer eso, ¿no? Y supongo que si alguno de ustedes vive solo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que voy a almorzar? No, me ha provocado tal cosa. ¿Por qué le ha provocado? Porque lo escuchó, lo vio, ¿no es cierto? Algo por el estilo. Uno se estimula, ¿no es cierto? De esa manera. Bueno, ahí no es vicio, ¿no es cierto? No es adicción, como nos dice acá Lenin, ¿no es cierto? Yo supongo que sí les ocurre, ¿ah? Yo no creo que sean tan duros de que ven una comida y no les pase nada, o sea, se les provoca, ¿no? A cualquier hora, incluso, ¿no? Y eso es normal. Entonces, por eso los publicistas, dentro de las campañas publicitarias de publicistas hay psicólogos. O sea, los psicólogos trabajan mucho pues, sobre las personas, ¿no? Acá nuestro amigo dice que era adicto a la Coca-Cola, como muchos de nosotros, ¿no es cierto? Es adictivo la Coca-Cola y la Inca-Cola también, ¿no? El dulce, ¿no? Felizmente ya poco a poco hay que romperlo, ¿no es cierto? Esa adicción a la gaseosa, ¿no? Al azúcar industrial. Ojo, que yo no hablo del almuerzo en general, estoy hablando de un plato específico, ¿eh? O sea, es un tallerín verde montado con su bistec. Ya, cambiemos de tema, ¿no? Pero es en relación a este tipo de ejemplo que nos han dado. Pero además hay que observar lo siguiente, para ser primero específico, ¿no? O sea, también la cantidad de avisos tiene que ser moderado, porque puede haber un exceso, ¿no es cierto? Se satura la propaganda, y por otro lado, por lado del que compra, ¿no es cierto? No va a tomar, pues en el caso de la gaseosa, cada vez que mire un aviso, ¿no es cierto? Efectivamente se hace una adicción, se hace vicio, y además por eso es que el Congreso en este país y en otros países del mundo, además alertan sobre el determinado tipo de producto, ¿no es cierto? Que ya de por sí es nocivo y si consumen en exceso es más nocivo todavía, ¿no? Y por eso cuando ustedes compran dulces le dicen que son de grasas saturadas, etcétera, ¿no? O sea, hay que tener, por lo menos si hay algún indicador de que hay que controlarse. Y en base a este ejemplo yo además le comento que existen, esa es una enfermedad relativamente moderna, ¿no? La obesidad, pues, ¿no es cierto? Incluso cuando era joven decía, el que era
panzón sobre todo, ¿no? Es demostración de buena salud, cosa que es falso, ¿no es cierto? O incluso le decían una barriga chelera, le decían, ¿no es cierto? ¿Sí? Y la gente, bien, ¿no es cierto? Ahora es todo lo contrario, nadie quiere tener una barriga, ¿no? Prominente. Todo el mundo es ¿cómo le llaman? Como un método sexual, creo le llaman, ¿no? O algo por el estilo. Se cuida, ¿no? Ahora. Pero no solamente en términos de figura, sino de salud sobre todo. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado en eso, ¿no? Entonces, ahora que está contrarrestándose el hecho de que hay que tener cuidado y prevenir la salud. Como decía, la obesidad, que antes era una especie de cagacho, estoy bien de salud, no. Incluso hay una recategorización de la obesidad, ¿no? Y está considerado, catalogado como enfermedad la obesidad. Y hay una categoría que se llama obesidad mórbida, ¿no es cierto? Que, sí, pues, o sea, hay gente que sabe que está con el tiempo propenso pues, a un ataque, a un derrame, a una falta de equilibrio, ¿no es cierto? Su columna tiene desventajas, pierde agilidad, etcétera, ¿no es cierto? Antes ser gordo es casi pasaba desapercibido, pero era de algunos. Ahora hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? No es un problema solo de moda, sino que hay estudios que dicen que hay que tener cuidado en el sobrepeso incluso, ¿no? Que es una de las categorías de la obesidad, ¿no? Sobrepeso 1, sobrepeso 2, obesidad mórbida, ¿no? Entonces, no los conozco personalmente, pero si están ustedes un poco en sobrepeso, por eso en esta pandemia a los, a los obesos estaban en la categoría de grupo de riesgo, ¿no es cierto? Por si acaso. Entonces tengan cuidado, no solamente por esta pandemia, sino para muchas otras cosas más. ¿No? ¿Eso qué quiere decir? Nuevamente en el caso de este ejercicio, es que solamente se cumplen determinados rangos, ¿no? De avisos publicitarios. ¿No? Un mínimo y un máximo necesario, porque después del máximo hay una especie de saturación de la propaganda, ¿no? No sé si a ustedes les pasa eso, ¿no es cierto? Ya me aburre tanto repetir lo mismo, ¿no? Entonces hay que hacer campañas moderadas también, por ese lado, ¿ok? Este ejercicio ya no me acuerdo cuál es el número 6. Este es ingresos y ahorros. ¿No? En este caso estamos hablando de ingresos y ahorros. ¿No? Esos son ingresos y ahorros. ¿No? Bueno, acá estaba, ¿no? En esta parte. ¿Ok? Entonces, de igual manera, tenemos las ideas, ¿no es cierto?, de que hay ingresos, ¿no es cierto?, supongamos mensuales. En el caso de Perú, básicamente mensuales. Y por los montos, presumo que sí, ¿no es cierto? E incluso por los montos diría que sea semanal. 350 soles, por ejemplo, la primera persona o la familia que tiene 350 soles de ingresos semanales gasta 100 soles semanales. Ahorra, perdón, 100 soles, ¿no? Y así sucesivamente, y encontramos que tenemos esta línea, ¿no? Claro, más o menos es de presumir de que si yo gano más, ¿no es cierto?, ahorro más. Por eso es positiva, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente veamos esta categoría. O mejor dicho, el valor de R es el 0,92 a 92,62, ¿no es cierto? Ok, sale 0,96. O sea, en otras palabras, es el
más de 0,9, ¿no es cierto? Dejemos como 0,96, ¿no? O sea, ya no diría fuerte, sino muy fuerte, ¿no es cierto? Muy fuerte. Es muy fuerte, ¿no? O sea, le falta muy poco para hacer 1, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Sí, pues, mientras más ganes, tienes mayor capacidad de ahorro, ¿no? Creo que eso lo hemos comentado también hace algunos ejercicios previos, ¿no es cierto? Con respecto a los gastos por el número de familias, ¿no? Por el número de miembros de la familia, ¿no? Entonces, ¿qué resulta? Que acá es más fuerte, según los datos que se han encontrado, de que a mayor ingreso hay un mayor ahorro, ¿ok? Entonces estamos en 0,9, ¿no? 0,96, ¿no es cierto? ¿Sí? 0,96, ¿ok? De igual manera, esto al parecer fue un buen grupo seleccionado, ¿no es cierto?, para tener esa capacidad de ahorro, ¿no es cierto? Salvo este punto que está acá, gráficamente se puede visualizar, es el 600 a 130, ¿no es cierto? El último, ¿no? Realmente es el que tiene mayor sesgo, ¿no es cierto? Mayor sesgo. Entonces, ojo, saber cuánto tiene de ingreso, cuánto tienes tú de capacidad de ahorro, es sobre todo una encuesta, ¿no es cierto? Te tocan la puerta y te encuestan, ¿no? Y por lo tanto, de repente, y no, en la encuesta no es solo una pregunta, sino un conjunto de preguntas, ¿no es cierto? De repente esta persona que gana 600 soles a la semana y gasta y ahorra 130, es porque está con una deuda pendiente, ¿no? O sea, no sé si les ha pasado a ustedes que en promedio, ¿no es cierto?, en condiciones normales, ya, por decirles, la familia, el papá, qué sé yo, ahorra 100 soles semanales. Pero hay momentos que ya no puede ahorrar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está endeudado o porque cuando ustedes estaban en el colegio empezaba la matrícula de diciembre, enero y febrero y ya capacidad de ahorro casi no había, ¿no es cierto? Todo se iba, incluso los ahorros acumulados se tenían que gastar en el colegio, ¿no? No sé si eso les ha pasado, yo me acuerdo que mi padre esa fecha siempre se era parada cabezón, ¿no es cierto? Preocupado. Y cuando he sido bueno, tengo varios hijos, igual, ¿no es cierto? Es una fecha de preocupación, ¿no es cierto? En general yo creo que la familia urbana tiene esa preocupación por la educación de los hijos, ¿no? En general. Bien, el siguiente ejercicio, ¿no es cierto? Estamos hablando de el nivel de salario y ausencias. Acá es algo de un detalle que vale la pena leerlo, ¿no? Tal como está planteado ahí. Dicen, un especialista en recursos humanos, es un administrador, un ingeniero industrial, en fin, y laborales, hasta un psicólogo también, trabaja la relación entre el salario de un trabajador y el porcentaje de ausentismo, ¿no? Para ello divide la escala salarial de una empresa en 12 niveles. O sea, no quiere indicar el monto, sino el nivel, ¿no? Los gerentes están en el nivel 1, en fin, ¿no? Perdón, al revés. 1 el de menor nivel y 2 el de mayor nivel. Es como lo que existe en el funcionario público en el Perú, ¿no? Creo que el nivel 15 o 16 creo que es el presidente de la República, ¿no? Es el de más alto nivel, ¿no? Para no poner los montos, se pone simplemente niveles, ¿no? Del 1 al 12, ¿no? 1 es el menor nivel y 12 es el de mayor nivel. De la muestra obtenida de los últimos 3 años, se notó el número de días ausentes y el nivel salarial correspondiente. Y están los resultados, ¿no? Entonces, regresamos acá y se tiene 16 datos, ¿no? En el mayor nivel 11, ¿no? Es hasta 12, pero el mayor nivel acá hubo 11, perdón, 18 ausencias.
Nivel 10 también sigue siendo un alto nivel, 17 ausencias. Y conforme va bajando el nivel, aumenta el número de ausencias, ¿no? De faltas. Y al final este comportamiento, ¿no? O sea, hay una tendencia a ser negativo. Claro, con algunas excepciones por acá, ¿no es cierto?, de dispersión, ¿no? Pero tiende a ser negativo, ¿no es cierto? O sea, la tendencia sigue siendo negativa. Ahí está, ¿no? En este caso vamos a cambiar de 0,46, ¿no? 0,4638, ¿no? Y sale 0,6810. Y como hemos visto en casos anteriores, recuerden, ¿no es cierto?, que es menos el 0, vamos a ponerle 7, pues, ¿no? Ya está, 0,7, ¿no? Es negativo, esto es inversa, ¿no es cierto? ¿Y cómo le dirían ustedes inversa? Que es fuerte, ¿no es cierto? Pero hemos entendido que el 0,7 tiende a ser fuerte, ¿no? ¿Sí? Tiende a fuerte. Recuerden que el 6 era el regular, ¿no es cierto? El más o menos. En este caso es una correlación fuerte, ¿sí? Tiende a fuerte, perdón. Tiende a ser una correlación fuerte, ¿no? Si este punto de acá estuviese más cercano, de repente aumenta, ¿no es cierto?, la correlación. Pero bueno, ha ocurrido de que pasa estos datos, conocidos son los datos reales, hay irregular. Pero una de las conclusiones que podemos sacar es de que la persona que tiene 2 es el nivel, el que tiene mayor nivel tiene menos ausencia. El de mayor nivel tiene menos ausencia. El de menor nivel tiene más ausencia, ¿no? Entonces, eso el gerente de relaciones humanas tendrá que sacar alguna conclusión, pues, ¿no es cierto? O mejora los niveles a los trabajadores para que no falten tanto, o sea, son las remuneraciones, por lo tanto significa mejoras, si los quiere poner o no los quiere poner, ¿no es cierto? Ya dependerá pues de qué estrategias tiene que seguir la empresa, ¿no es cierto? Tendrá que estudiar que por qué el personal de menor nivel remunerativo falta más, ¿no? O porque le falta motivación, no tiene buena remuneración, o porque es la mayoría también, ¿no es cierto? Y bueno, tendría que tomar algunas medidas, ¿no? Aplicar algunas correcciones. Eso es parte, todos estos ejemplos, del primer hasta el último ejemplo que estamos viendo hasta ahora, no es que sea un estudio sobre eso específico, sino que es parte de un estudio que se hace, ¿no es cierto? Si esto es parte de una encuesta, es una de las tantas preguntas que se hacen, ¿no es cierto? Bueno, eso ya lo definirán ustedes cuando tengan un tema de investigación al respecto, ¿no? Ya siglos de siguiente semestre, de repente ya entran a eso, ¿ok? Ok, esto de acá es algo que, a ver, si no me equivoco, ¿no? Se ha medido la temperatura en grados centígrados y la presión atmosférica en milímetros de altura, ¿no? Eso ya, creo que usted nos lleva un curso de química, ¿no? Pero no es complicado explicar eso, ¿no es cierto? Son medidas relativas, se le llama, ¿no? El grado centígrado es una medida relativa porque la temperatura absoluta se mide en grados Kelvin, ¿no? El equivalente de grados centígrados sería el Kelvin, ¿no? Hay otra medición de temperatura relativa que se llama el Fahrenheit, y la absoluta no me acuerdo ahorita el nombre, ¿no es cierto? Pero tiene otro en grados absolutos. Entonces por eso le llamo que son mediciones relativas. Y la presión atmosférica es una de las presiones que tiene un cuerpo, un organismo,
o el estudio de un fenómeno, ¿no? Pero bueno, se refiere a eso, ¿no? En una zona del distrito de Lima, a una determinada hora de cada día de la semana, se observan los siguientes registros. Ya está, ¿no? ¿Cómo se llama el organismo que hace ese tipo de estudios acá en Lima? En el Perú, ¿no? ¿Cómo se llama? No se acuerda. ¿Sí? Busquen nomás en internet, por favor. ¿Ah? No, pues, el INEI es el Instituto Nacional de Estadística e Informática. La medición de temperatura y presión, a eso me refiero, la medición de temperatura y presión en diferentes puntos del Perú y de Lima, lo hace CENAMI. Exacto, ¿no es cierto? La CENAMI. Y vale la pena, ustedes, tan igual como les he dicho que ustedes tienen como nicho laboral más adelante el Instituto Nacional de Estadística e Informática, probablemente lo tengan también en CENAMI, ¿no? Porque se tiene que hacer programas, monitoreos, seguimientos, ¿no? En Lima, no sé cuántos puntos de captación de datos hay, ¿no? Sobre el clima. Por eso pueden decir en tal distrito la temperatura tal, en otro distrito está la temperatura tal, que no es la misma, ¿no? Ahora sabemos que no es el... Bueno, siempre se ha sabido, lo que pasa es que antes, como no estaba poblado todo lo que hoy conocemos como Lima metropolitano, no interesaba, era lo que medía en el centro de Lima era la temperatura de Lima, ¿no? Claro, porque estaba concentrada la población. Pero ahora es diferente lo que ocurre en Ancón, ¿no? En Puente Piedra, en Los Olivos, que en Miraflores o en La Molina, ¿no? Las temperaturas son diferentes. Entonces se hacen, ¿no es cierto?, mediciones en diferentes lugares. Entonces uno ahora le pregunta, ¿no es cierto? No sé si ustedes tienen familias en diferentes distritos, le dicen, oye, está lloviendo por acá, ¿cómo está por allá? No, todavía no llueve, ¿sí? Antes uno decía, llueve, llueve todo Lima, no. Ahora uno ve que llueve en una zona, en un distrito, en otro lugar todavía no llega la lluvia, ¿no? Acá tenemos solcito, ¿no? Supongo que les ha pasado esos detalles, ¿no? Pero en fin, entonces acá es a la antigua que solamente se ha medido en un punto en Lima, ¿no? Están las temperaturas correspondientes y la presión correspondiente, ¿no? Ah, bueno, si tú... así le llaman, creo, a Chosica, ¿no es cierto? El del eterno sol, le dicen, ¿no? O algo así. Y es cierto, ¿eh? La verdad es que en Chosica es un agradable clima. Y antes de eso, antes de llegar a la altura de Chaclacayo está Huachipa, ¿no? Yo recuerdo cuando uno estaba mal, bueno, escuchaba, porque yo nunca fui por ahí a vivir, ándate a Huachipa, ¿no es cierto? Y ahí había gente que sufría de asma, en fin, o su familia, y le recomendaba ir a Huachipa, ¿no? Claro, ahora ya está ocupada, y universidad y todo, ¿no es cierto? En Huachipa, pero antes era una zona campestre, ¿no? Creo que sigue habiendo zonas campestres ahí. Bien, entonces, salvo Chosica, bueno, en otras partes de Lima, de algún distrito de Lima, estamos pues con esas condiciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ve? A mayor temperatura, mayor presión, ¿no? ¿Sí? Y para eso lo que tenemos que hacer es regresar a un concepto importante, ¿qué significa, no es cierto? Que ustedes, ¿dónde se ha puesto acá? Repasen una fórmula, ¿no? Ya me estoy tranqueando. El PB sobre T. Y este es igual a una constante. ¿Sí? ¿Recuerdan esta formulita? ¿Alguna vez lo habrán estudiado, supongo?
¿Recuerdan esta fórmula? ¿Sí o no? Esa fórmula, ¿cómo se llama? Es una fórmula de, ¿no? Esto se llama ley general de los gases ideales. Entre paréntesis le poníamos, ¿cierto? Pero a eso se refiere. Claro. Y a partir de esta constatación, que es una constatación empírica, una fórmula empírica, se deriva después la ley universal de los gases, ¿no? Que es P por B igual a NRT, ¿no? Pau igual a ratón, creo le enseñaban en las academias, ¿no? Entonces, ¿qué cosa pueden comprobar con este detalle? ¿No? ¿Qué es lo que está señalado en este detalle? Que el P y T, presión y temperatura, ¿no? Cuando es P sobre T es directo, es proporcional, ¿no? Es positiva la relación entre cuando hay una división. Y acá les hago recordar magnitudes proporcionales, que es un tema de la aritmética, no es algo que estudian ustedes en el colegio o en la academia, ¿no? Entonces, cuando es una relación, son magnitudes proporcionales o directamente proporcionales, la fórmula es la división. Y si son magnitudes inversamente o indirectamente proporcionales, será el producto, P por B. Entonces, en otras palabras, ¿no? Para concluir, P y T, ¿no es cierto?, son directos. O sea, directos significa que son proporcionales. ¿Qué más? B y T también son directos, ¿no? ¿Y cuál es el que es indirecto? P por B, ¿no? El P y B, ¿no? Esos son indirectos. ¿Ya? ¿Sí? O sea, supongamos que ustedes tienen P sobre T. Si es una constante, esa es una ley también, no me acuerdo si es el Dalton y una de esas, crece P, crece la presión, crece la temperatura. Crece la temperatura, crece la presión. Crece el volumen, crece la temperatura. O crece la temperatura y crece el volumen. ¿No es cierto? Crece el volumen es porque ha crecido la temperatura, en otras palabras. Pero cuando es P por B, ¿no? A mayor presión, menor volumen. Claro, es más o menos lo que ustedes pueden verlo físicamente. Entonces, yo presiono algo, mayor presión, estoy comprimiéndolo, ¿no es cierto? Menor volumen. Menos presión, ¿no es cierto? Más volumen. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos ahí. Y eso de acá es exactamente lo mismo que decimos en el caso de las relaciones. P entre T, ¿no? Presión y temperatura son directos, ¿no es cierto? Directamente proporcionales. Pero ahora, luego de explicar este detalle, veamos la fórmula, ¿no es cierto? La fórmula en este caso es 0,5897 y sale 0,7, ¿no es cierto? 0,76 le vamos a dejar, ¿no? Diríamos 77, diríamos, ¿no? Entonces, como hemos dicho, cuando no llega exactamente a ese valor, tiende a ser fuerte, ¿no? No llega a 8, tiende a ser fuerte, ¿ok? Según estos datos, en estas condiciones, ¿no es cierto? Pero una buena relación entre presión y temperatura, ¿ok? Bueno, estamos contra el tiempo ya. No sé si tienen alguna pregunta, son las 10:30 ya, caracho. Y vamos a ver la asistencia, ¿no es cierto?, de hoy día. Voy a tener que volver a regresar porque no se puede grabar. Qué raro.
No les digo. Ok, gracias, Elías. No está difícil, ¿no es cierto? El tema. ¿Quién ha faltado? Porque solamente veo que hay 8, ¿no? El Alja sí está. Arzapalo está presente también, ¿no? Sí, profesor, buenas noches, ¿Cómo está? presente. Buenas noches, joven. Chávez. Bueno, como ustedes ven mejor que yo. Presente, profesor. Ajá. ¿Qué tal, estimado? De la Puente está. Ahí les han puesto ya sus fotos ya, así que ya. ¿De la Puente ha venido? No, no ha venido el asistente. Flores está. García. Bueno, Presente, profesor. claro, el resto debe estar presente, ¿no es cierto? Si el único que ha faltado hay uno nomás que ha faltado, ¿no? Isla, Ojeda y Ceballos, ¿no? Deben estar Presente, profe. Presente, profesor. bestial. Entonces, tenemos la asistencia grabada y cerrada, ¿ok? Ya no hay problema. Bien, ya son las 10:32. Sigan cuidándose, miren que estoy súper forrado y estoy con frío todavía, ¿sí? Y nos estamos viendo la próxima semana, ¿ya? Les comento